La integración regional de América Latina pasa por momentos de tensión, cuando en algunos países se violan abiertamente los derechos humanos, tal como ocurre en Venezuela y también en Nicaragua, y cuando hay también una polémica respecto de la conducta que ha adoptado en materia de combate a la delincuencia, a las bandas organizadas, desde el punto de vista de los actos delictuales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y en este contexto, en América Latina, el fenómeno migratorio ha generado un cambio importante en las estructuras de la sociedad. Esto ha afectado particularmente a Chile. Las fronteras nacionales fueron permeadas desde que el expresidente Sebastián Piñera, en un arrebato de poca diplomacia, decidió partir hasta Cúcuta para apoyar al pretendido gobierno de Juan Guaidó, un autoproclamado presidente de Venezuela que intentaba alinear a la comunidad internacional latinoamericana en particular en torno al reconocimiento de su gobierno. Y el presidente Sebastián Piñera, poco dado a la reflexión y más bien a la acción, y esto tiene su parte positiva, pero también tiene su parte negativa, decidió ir a Cúcuta e invitar a los venezolanos a venir a Chile. Los videos están allí. Las imágenes y las declaraciones del presidente chileno invitando a los venezolanos a comenzar una suerte de diáspora desde Venezuela son parte de la realidad de la contingencia que nos tocó vivir en un verano en pleno gobierno de Sebastián Piñera. Esto tuvo consecuencias. Los venezolanos comenzaron a salir en masa hacia Colombia, hacia Brasil particularmente, hacia Ecuador, también hacia Estados Unidos, y muchos emprendieron camino hasta Chile, caminando, tomando buses, atravesando Bolivia particularmente, porque el fenómeno migratorio de los venezolanos se ha dado a través de Bolivia en particular, en la frontera con Colchane, en Chile, y esto desembocó en una crisis migratoria que no solamente afecta desde el punto de vista social, no solamente tiene que ver con si estamos como país en condiciones de recibir a personas que vienen dejando atrás una vida de persecución política, una vida de desastre económico que les toca vivir en Venezuela, el otrora país más rico de América Latina, destruido por el gobierno de los gobiernos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. El tema es que hoy día Chile se tiene que hacer cargo de esa realidad. Y efectivamente, en las ciudades más grandes del territorio nacional hay muchos venezolanos. Las iglesias evangélicas, ha llegado también muchos hermanos venezolanos tratando de cambiar su vida y buscar una nueva oportunidad en nuestro país, en el territorio chileno. El tema es que la migración descontrolada también ha generado otros problemas, como en el norte con el tren de Aragua, que ha desembocado en una verdadera suerte de Far West, particularmente en la ciudad de Arica. Los secuestros violentos que nos tocó también conocer durante el año 2022 en una experiencia desde el punto de vista de las noticias policiales poco recurrentes en la historia nacional, desde el punto de vista de la crónica roja. Los hechos de violencia también han crecido porque lamentablemente la migración descontrolada e irregular ha provocado que no haya control efectivo de quiénes son las personas que ingresan al país. Ingresan indocumentadas, ingresan por pasos fronterizos no habilitados, por lo tanto, control migratorio, revisión de antecedentes penales, etcétera, no hay o no ha habido hasta ahora. Pero esto ha comenzado a cambiar a partir de la presencia militar en el norte de Chile. Porque algo que no hizo Sebastián Piñera, a propósito de la crisis migratoria descontrolada que comenzó en su gobierno, fue tomar medidas de verdad, drásticas, potentes para enfrentar el fenómeno migratorio. Queremos un país de puertas abiertas, queremos que los extranjeros sepan cómo se recibe en Chile al amigo cuando es forastero. Obvio, la migración, del punto de vista cultural, es buena cuando está sujeta a los controles de cada país. No se puede convertir en una suerte de pasadizo, de corredor donde no hay control la frontera norte. Y ahora la presencia militar en el norte ha generado que efectivamente comience a haber un flujo migratorio que ha caído, que ha sido distinto y que ha generado algo positivo, y eso no se puede negar. El punto es que Chile intenta controlar su frontera en el norte. Pero la frontera, por su definición propiamente de frontera, tiene que ver con la relación no solamente de un país, tiene que ver con dos países. Y en el caso de Chile, en la frontera boliviana, si Chile quisiera
por ejemplo, una persona que entra del punto de vista de la condición de irregularidad migratoria, lo quisiera devolver al país de origen, en este caso a Bolivia, origen del punto de vista fronterizo, no lo puede hacer. Porque Bolivia establece dentro de su marco normativo, y en eso parece que son más estrictos que Chile, que solo recibe a personas que son devueltas en la frontera si son bolivianos. No si son alemanes, no si son estadounidenses, no si son noruegos, no si son vikingos, no. Si son venezolanos, da lo mismo. Solo recibe de vuelta a personas que sean bolivianas, porque son sus fronteras. Y ellos han hecho respetar este principio. El presidente de la República, Gabriel Boric, de visita en Colchane ayer, precisamente donde está este problema migratorio, decía que Bolivia tiene una responsabilidad. El punto es que en el concierto latinoamericano son las naciones las que tienen que ponerse de acuerdo respecto de cómo se aborda este tema del control migratorio. Porque esto ya lo vive Brasil, lo vive Argentina en menor medida, lo vive Chile en mayor medida y con mucha fuerza. Pero esto no tiene que ver solamente con las políticas que se puedan implementar en el país. La pregunta desde el punto de vista de los derechos humanos es: ¿qué se hace cuando hay familias enteras, incluyendo niños, lactantes, menores, que llegan al país? ¿Hay que mandarlos de vuelta? Y el otro problema está también en lo que ocurre en el propio Venezuela. Porque pese a que Chile ha establecido sanciones desde el punto de vista administrativo y judicial para deportar o enviar de vuelta a ciudadanos venezolanos que han cometido, por ejemplo, crímenes o que han tenido actos delictuales en el país, Venezuela sí, lisa y llanamente ha dicho que no los recibe. Entonces, el tema pasa por fortalecer las fronteras desde el punto de vista del control militar, pasa por fortalecer las fronteras desde el punto de vista policial, pasa por hacer zanjas como proponía o como hizo la expresidenta Michelle Bachelet, como proponía José Antonio Caz y como recordaba aquí el urgente y lo importante el exministro de Defensa Mario Desbordes. Hacer zanjas puede ser una alternativa. Pero también aquí hay una serie de elementos del punto de vista de los derechos humanos, de la situación política, de la situación social, de la pobreza, del derecho a la salud, en fin, una cantidad de elementos que se conjugan en el marco de esta crisis que no se pueden soslayar y que tienen que también ser puestos sobre la mesa. Quizás puede ser un buen momento para recordar la frase de Ricardo Lagos, expresidente de la República, cuando en una cita multilateral América Latina le dijo a Bolivia: ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora. Quizás lo más audaz que puede hacer el presidente de la República actual, de izquierda, igual que el presidente de izquierda de Bolivia, sería plantearse relaciones diplomáticas más allá de tener cónsul. Porque hoy día las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia hace muchos años están solo a nivel de consulado. Quizás eso sería audaz. Quizás el nuevo canciller podría plantearse esa posibilidad para que efectivamente exista colaboración en un tema tan relevante como este. Porque le quiero contar una cosa: no solamente el tema migratorio es un problema, hay un tráfico de drogas en el norte del país permeado a través de fronteras permeables y también de autos robados desde Chile a Bolivia, que requiere efectivamente de que exista un diálogo, un trato, un acuerdo con Bolivia, nos guste o no. Luego que el presidente Gabriel Boric culpara a Bolivia de entorpecer la expulsión de migrantes irregulares, el vicecanciller de este país contestó y refutó lo dicho por el mandatario chileno. Afirma que no existe un acuerdo bilateral para la reconducción de inmigrantes. Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación. Desde la oposición criticaron al gobierno tras conocerse los antecedentes de Brandon Rojas, el pirómano, uno de los 13 indultados en diciembre pasado, quien pertenecía a la banda K-pop Primera Línea de Tarapacá, la cual además, según un reportaje periodístico, tuvo nexos con el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez. Nosotros advertimos desde un principio que no correspondía indultar delincuentes, más encima en una ola de violencia tremenda en nuestro país. Hoy día los chilenos viven con miedo. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Indultar delincuentes.
La Comisión de Expertos del Proceso Constituyente despachó la estructura del anteproyecto constitucional propuesta por la mesa. En la sesión se rechazó la creación de una Defensoría de Derechos Humanos, así como incluir a las Fuerzas Armadas y de Orden. En tanto, se agregó un capítulo nuevo con incisos sobre la protección del medio ambiente. El que no haya quedado un capítulo que señala explícitamente que existen las Fuerzas Armadas y las policías no indica que ello no se vaya a abordar en el contenido de la propuesta de anteproyecto de texto constitucional. El nuevo ministro del Deporte, Jaime Pizarro, condenó la agresión del futbolista Jordi Thompson de Colo-Colo a una joven en una discoteca. Las imágenes fueron viralizadas en redes sociales y el jugador fue apartado del plantel. En el marco de la implementación del Protocolo General contra el Acoso Sexual, Abuso Sexual, Maltrato y Discriminación, promovemos que las y los deportistas adopten conductas de total respeto en todo momento y circunstancia. Y hace instantes los dos abogados que representan al condenado por abuso sexual, Martín Pradenas, renunciaron a su defensa a la espera de un segundo juicio oral por los delitos cometidos, entre ellos el que derivó en el suicidio de la joven Antonia Barra. Bueno, Mauricio, es un honor esta noche que después de estudiar la carrera que siempre quisiste, hoy te hago entrega de esta demanda por no pago del CAE. Oye, pero agárrenlo, pues. Líbrate del banco. Entra en defensaeducacion.cl. Si ya fuiste demandado por no poder pagar el CAE, ponte en contacto ahora con nosotros. Y si estás pagando y quieres dejar de hacerlo, somos lo que necesitas. Defensaeducacion.cl. Más de 4.700 millones de pesos en demandas ganadas para nuestros clientes. Defensaeducacion.cl. Sabemos cómo ayudarte. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en lo urgente y lo importante a través de Radio Corporación y sus 33 emisoras en todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas. Estamos en el 97.1 de la frecuencia modulada para el Gran Santiago y a través de las señales online de radiocorporación.cl, también en el Facebook de la Radio Corporación y en el Twitter de Aquí y Ahora, en el teléfono 22821 7800, 22821-7800 y en el WhatsApp el más 56-22-821-7800, más 56-22-821-7800. Te preguntará, ¿y por qué si llamo no me contestan? No es que lo estamos boicoteando, no, es que parece que se robaron la fibra en este sector de Santiago. Claro, el tema de la delincuencia da para todo. La fibra de cobre, la fibra óptica, ha sido objeto de robo. Pero si quiere hablar con nosotros, estamos en el Facebook, Facebook de la Radio Corporación y también en el Twitter de Aquí y Ahora, en una transmisión que llega a todo Chile, y también en la televisión, en el 15.2 en Corporación Televisión, para abordar la contingencia. Estamos conectados hacia arriba, pero también tenemos conexión y tenemos los pies sobre la tierra, ¿no? Porque están pasando cosas importantes. Han habido interacción. El presidente de la República, Gabriel Boric, ayer estuvo en Colchane. Y a propósito de nuestra editorial y el tema migratorio que ha generado que hay una suerte ahí de descontrol en la frontera norte, ha respondido el vicepresidente de Bolivia. A propósito del cuestionamiento que ha hecho el presidente de Chile a los cuestionamientos de que en Bolivia le importa poco si los migrantes venezolanos van por la frontera, van en condiciones humanitarias, ¿no? Y que más bien es una suerte de paso libre hacia Chile. Le ha respondido el vicepresidente boliviano y los quiero invitar a escuchar esa declaración para que sigamos analizando este tema que vuelve a ser objeto de polémica, estar en la agenda pública. Primero, respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación. El procedimiento de reconducción al que se refiere el presidente Boric es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional. Segundo,
En relación al tema de migración irregular, la posición de Bolivia ha sido y es que esos temas deben ser abordados con las autoridades de la nacionalidad de la migración de origen, evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda vulnerar derechos humanos. Tercero, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia siempre está dispuesto al diálogo bilateral para abordar temas de interés común, más aún con los países vecinos. Claro, estamos escuchando la declaración del viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Freddy Mamani Machaca. A mí me llama la atención, ni siquiera respondió el canciller. No, respondió el vicecanciller. Un funcionario de segunda línea del gobierno boliviano para abordar esta declaración del presidente. Claro, lo que dice, hay una decisión de Chile de reconducir migrantes que vengan en condición de irregularidad al país. Pero dice Bolivia, eso es una cuestión que sirve para los chilenos, para el territorio nacional de Chile, no para el territorio boliviano, porque no hay acuerdo bilateral que lo permita. Yo le quiero contar que al menos con Perú, Chile ha mantenido, incluso en épocas de tensión, como por ejemplo las demandas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, algunos mecanismos de diálogo, el 2+2, que era la reunión del canciller y el ministro de Defensa, por ejemplo. Se reunían, hablaban, 2+2, porque era el canciller de Chile y de Perú y el ministro de Defensa de Chile y de Perú, 2+2. Como ahora la relación está más buena y estamos ya Chile perdió una buena parte del territorio en el norte, ¿no es cierto?, en un fallo de La Haya. Ahora pasamos al 4+4, pasamos del 2+2 al 4+4. Es decir, las relaciones con Perú se han ido normalizando. Pero con Bolivia no tenemos nada, no tenemos un diálogo permanente entre ambos gobiernos por la tensión que se ha generado y la disputa permanente respecto del tema marítimo. Recuerde usted que en la Constitución boliviana se señala textualmente que Bolivia no renuncia a la reivindicación marítima. Por lo tanto, constitucionalmente para Bolivia este es un tema complejo y los gobiernos son reticentes a entrar en diálogos más profundos con Chile porque dicen sería renunciar a la aspiración marítima que tiene Bolivia, el país altiplánico, con Chile. Por lo tanto, esta declaración deja las cosas bien claras del punto de vista de cuál es la posición boliviana en torno a que ellos no reconocen ninguna determinación de Chile en torno a la reconducción de migrantes hacia el territorio boliviano. Insisto, lo único que reciben son los bolivianos, tal como le explicaba hace algunos minutos. Por lo tanto, el tema podría escalar, podría seguir siendo parte de la agenda. Vamos a ver qué es lo que dice el gobierno de Chile tras esta parada de carros, como se llama un buen chileno. Una parada de carros que hace Bolivia. Lo que haya resuelto Chile en materia migratoria no es vinculante porque no existe ningún acuerdo bilateral y no hay ninguna conversación, aunque dicen estamos dispuestos al diálogo. Vamos a ver qué hace Chile respecto de esa invitación que hace el gobierno de Bolivia respecto de esta materia. Bueno, y en otros temas que son parte de la agenda política, ayer en el Senado se cambió la mesa directiva de esa corporación. El presidente del Senado, en caso de ausencia del presidente, se convierte en la segunda autoridad del país. Por lo tanto, esta es un cambio importante. ¿Quién asumió? A propósito de los tiempos que corren, asumió un senador de la UDI como presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, que está también cerrando una extensa carrera parlamentaria. Lo hace como senador y presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y lo va a acompañar en la testera como vicepresidente el demócrata cristiano Francisco Buenchumilla. ¿Qué es lo llamativo de esto? Que el gobierno, que estaba en el gobierno, que tenía Álvaro Elizalde en la presidencia del Senado y que tiene a Vlado Mirosevic en la Cámara de Diputados, ahora se queda sin ningún representante del oficialismo en la testera de la Cámara Alta. ¿Cuáles son los temas importantes? Lo urgente, lo importante respecto a lo que ha ocurrido ayer en el Senado es la señal que da Juan Antonio Coloma, senador de oposición, de la UDI, de la derecha, conocido como los coroneles en la UDI, Juan Antonio Coloma, de ese grupo de los más duros de la UDI, que advierte y dice que están disponibles para hacer una suerte de fast track, es decir, un tratamiento rápido de leyes que apunten a fortalecer la seguridad pública. Escuchemos las declaraciones del nuevo presidente del Senado y del vicepresidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma y Francisco Buenchumilla, respectivamente. Espero por el bien del país que siempre los chilenos nos entendamos. Y todo lo que pueda hacer para construir junto al vicepresidente Francisco Buenchumilla lo vamos a hacer.
¿Significa eso que vamos a estar de acuerdo en todo? No, probablemente no, pero significa que vamos a hacer el máximo esfuerzo para entendernos la forma de enfrentar la inseguridad ciudadana. Queremos priorizar los proyectos, las iniciativas que vayan a combatir la delincuencia, porque es lo que Chile clama. Queremos avanzar en una reflexión más profunda de cómo retomamos la lógica del crecimiento que hace una década se perdió. Queremos fortalecer los caminos de la democracia, del entendimiento, y no necesariamente entender de que uno, cuando es opositor, tiene que pensar que el otro tiene que irle mal. Ni tampoco quien pueda estar en una situación de poder no crea que el otro pueda aportar. Estamos tratando de construir esos puentes con espacio para la divergencia, pero con vocación de entenderse, que yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos buscan. Yo creo que yo tengo que, y eso me corresponde más a mí, yo no me siento que para estos efectos tengo que tratar de conducir bien el Senado. ¿Qué es lo que es el Senado? El lugar de representación de todos, donde hay visiones diferentes, y yo tengo que respetar a quienes piensen parecido a mí o diferente a mí. Esa es la tarea. Yo no entiendo que esto sea una lógica de una trinchera de uno sobre otro. Es una lógica de buscar espacio para hacer las cosas mejor. Que habrá momentos de crítica, habrá momentos de crítica. Habrá momentos de mayor fragor, habrá momentos de mayor fragor. Pero que sea un lugar donde podamos con seriedad poner arriba de la mesa con lealtad nuestros principios y buscar las cosas que nos pueden unir y también entender que cuando no se puede habrá que buscar otros caminos. Ese es el sentido de lo que yo entiendo debe ser estar a cargo del Senado de la República. No, obviamente uno siempre busca entenderse, y a veces, pero también hay que ser franco, a veces no se dan las lógicas de entendimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir buscando por otra fórmula, y hay que tener la voluntad de quien gobierna, de comprender que hay alguien que puede pensar distinto, que puede legítimamente hacerlo. La voluntad de quien está al otro lado del camino, entender que también hay cosas que nos deben unir. Yo no aspiro a que todo sea consensuado, no creo en los consensos obligatorios. Creo, sí, en la vocación de tener ideas claras y tener voluntad de diálogo. Ese es lo que a mi juicio representa lo que debe ser un Congreso. Bien, estamos escuchando las declaraciones del nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, senador de la UDI por la región del Maule, quien ayer asumió en una votación que fue casi unánime. Hubo una sola abstención del senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, para asumir como presidente de la Cámara Alta. Lo va a acompañar en la testera el senador de la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla. Y a propósito de la Araucanía, están en el Palacio de la Moneda los parlamentarios de la región de la Araucanía, precisamente una semana que partió con atentados terroristas, la quema de un templo católico, una escuela, maquinarias, una situación que siempre mantiene atención y tensión en la agenda pública, en lo urgente y lo importante. Vamos al Palacio de la Moneda, escuchamos al diputado Andrés Joanet. Periódica, el gobierno nos va a presentar un plan para temas de seguridad y para otras cuestiones que también le han planteado los parlamentarios y cada uno seguramente le va a ir señalando. ¿Plantearon a la ministra sobre el estado de sitio, por ejemplo? ¿Le volvieron a Efectivamente, y eso lo dirán algunos parlamentarios y algunos que han planteado esa idea. Es una cuestión que se tendrá que ver en el tiempo, se tendrá que trabajar en el tiempo. Algunos parlamentarios lo planteó. Queremos naturalmente más seguridad en la región y hay algunos también diputados que han hecho algunas propuestas. Hay algunas cuestiones que obviamente no se van a poder conversar acá porque tienen que ver con materia de seguridad que el gobierno nos ha entregado una información y que también parlamentarios han entregado información. Pero, como digo, es un tema que se conversó. No todos piensan lo mismo, pero
es un tema que se planteó. Diputado, usted ha sido bastante crítico de la gestión de la ministra Toá, dice que le falta empoderarse de su cargo. No, yo no he sido, sí, crítico sí, no tengo ningún problema. Entre la crítica y la descalificación hay un trecho bien grande. No existe ni la crítica constructiva ni destructiva, eso es una falacia. Lo que existe es la crítica, que es una crítica política, y la descalificación. Yo nunca he descalificado y no voy a descalificar nunca a la ministra de Interior, y yo la he respaldado plenamente en el sentido de que ella es una ministra, pero en el fondo también lo que sí soy crítico de algunas decisiones que se han tomado, y siento efectivamente que a la ministra le falta un poco más fuerza para el tema de la seguridad, y lo he dicho. He sido muy claro eso, y yo lo he dicho, no tengo ningún problema. He comparado cuando en definitiva el ministro de Interior, Jorge Burgos, decidió crear la Prefectura de Control de Orden Público, no le preguntó a nadie, lo hizo, y ahí pusimos 800 carabineros en Pailahueque, y no le preguntamos a nadie. Y yo siento que nos faltan a veces medidas que nos muestren algunas señales más de seguridad, y en ese sentido es una crítica política y la sigo manteniendo. Le planteamos algunas cuestiones que efectivamente tienen que ver con que nos tienen que mostrar más señales de seguridad. ¿Cómo ve la urgencia que se puso por parte del gobierno a 16 proyectos en materia de seguridad y orden público? Parece muy bien, pues parece que creo que al final, yo creo que hemos corrido un poco el cerco de las posibilidades para que el gobierno entienda que su principal prioridad hoy día es la seguridad del país. ¿Debería ser que salga una revisión del programa del gobierno enfocada más en la seguridad? Los realistas siempre en los programas dicen una cosa, pero cuando la realidad es real y cuando la realidad nos muestra que hoy día tenemos un tremendo problema de seguridad en todo el país, creo que el programa pasa a segundo plano. Muchas gracias. Andrés Joanet, diputado por la región de la Araucanía en el Palacio de la Moneda. Cuénteme si habla Miguel Mellado, que es el diputado por Renovación Nacional que está planteando la idea de establecer un estado de sitio acotado. No, esto no es estado de excepción constitucional solamente, la presencia de apoyo militar, sino que también exista estado de sitio en algún horario determinado, lo que está planteando el diputado Miguel Mellado, pero solo para la comuna de Ercilla, como parte de esta lógica. Acompaña en este punto de prensa, vemos ahí al diputado Stefan Schubert, que es diputado del Partido Republicano y es diputado evangélico. Stefan Schubert, lo vamos a tratar de entrevistar como diputado evangélico por la región de la Araucanía. Es importante también conocer su planteamiento respecto de esta materia. Está ocurriendo en el Palacio de la Moneda. Si tenemos a Mellado en el marco del avance del programa, me gustaría escuchar esta propuesta que él tiene en torno a decretar estado de sitio en particular y acotado para la región de la Araucanía, es decir, generar una excepción constitucional para esta zona, para esta comuna, bastante más drástica respecto a lo que está ocurriendo en el resto de la macrozona sur, que incluye 2 provincias del Biobío y 2 provincias de la región de la Araucanía. Siguen ahí las declaraciones, vamos a quedar atentos a la declaración que pueda hacer Miguel Mellado mientras seguimos avanzando en otros temas que son parte de nuestra agenda. Miremos un poquitito lo que está ocurriendo en la sede del Congreso en Santiago, donde está instalado el comité de expertos de la propuesta constitucional. ¿Qué tema preocupa respecto de lo que se está escribiendo allí? Recuerde que el comité de expertos está preparando un preproyecto, un pretexto que luego se lo van a entender. No es un pretexto, no. Pre-texto de propuesta constitucional que luego lo van a revisar los consejeros constitucionales que la ciudadanía tiene que elegir el próximo 7 de mayo en votación obligatoria para todos los ciudadanos y ciudadanas del país, mayores de 18 años, en fin, y que estén en los registros electorales. Ayer la discusión estaba en torno a la presencia o no en rango constitucional de las Fuerzas Armadas, si va a haber un capítulo especial o no para el rol que deben tener las Fuerzas Armadas y de orden en un proceso constituyente. Por lo tanto, es importante saber lo que ocurrió allí, hubo declaraciones importantes allí, pero no sé si ustedes lo ven, está Miguel Mellado por la Araucanía. Vamos con lo que está ocurriendo en vivo en el Palacio de la Moneda a esta hora. Algo donde era una
cosecha irregular en un predio que no les correspondía. Por lo tanto, eso es algo que no corresponde a un Estado de Derecho, ¿cierto? Que después que tiene que determinar la justicia, ¿cierto? Que la justicia determinó que el trigo quedara en poder del dueño y que fueran en otra sede judicial para poder determinarlo, esto vaya a gatillar que hayan ataques terroristas contra chilenos inocentes y contra propiedades que no corresponden. Eso hay que aplacarlo rápido porque el Estado de Derecho tiene que funcionar y la ministra se comprometió a presentarnos la próxima semana un plan que correspondía, vamos a hacer una reunión secreta porque la verdad es que hay cosas que no se van a poder mencionar para efectivamente que vuelva el Estado de Derecho en la región y en el futuro poder trabajar líneas distintas para poder ayudar a la región de Araucanía en distintos ámbitos. En ese plan, ¿qué cosas se debiesen facilitar, qué cosas se debiesen, por ejemplo, incluir para poder tener algo al nivel de lo que ustedes piden? No podemos nosotros determinar, porque es el plan que nos va a presentar el gobierno. Por lo tanto, nosotros lo que sí podemos decirle que el Estado de Derecho tiene que asegurarse, digamos, si una persona posee un predio, está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, ese predio tiene que ser de la persona. Es como si tú tienes tu casa, digamos, el día de mañana entran al patio y se colocan en el patio y te empiezan a echar desde tu propia casa, ¿cierto? Y nadie dice nada y tú estás pagando contribuciones por eso. Imposible, digamos, imposible. El libre tránsito que corresponde en las carreteras, con tranquilidad que tú puedas pasar también en las principales rutas de la Araucanía. Creo que es un tema que hay que conversarlo con el gobierno y espero que esté dentro de ese plan que nos van a mencionar. 16 proyectos en materia de seguridad y orden público. Ustedes han reclamado bastante respecto a la falta de proyectos en esa materia. Ya era hora, pero ninguno de esas urgencias va a la Comisión de Seguridad, tengo entendido, digamos. Entonces todas van a otro, incluso el día del lésbico, que lo bajaron en todo caso, porque hoy día la ministra Analía extrañamente dijo que el gobierno no lo había puesto y que las chiquillas que apoyaban tampoco lo habían pedido. Entonces aquí, además que habían conejos pirómanos, aquí parece que hay fantasmas que colocan encima del escritorio del presidente para que firme cosas que no corresponden. La verdad es que todo el mundo se lava las manos por ese día del orgullo lésbico, digamos. Y la verdad es que ninguno de las urgencias que se necesitan en seguridad, en la Comisión de Seguridad, le colocaron urgencia. Entonces, yo creo, y es más, ayer Leiva y otros más no quisieron votar los proyectos que iban en ayuda de Carabineros, extrañamente, digamos, en la comisión. Yo espero que la próxima semana se vote y se avance definitivamente en darle más seguridad a Carabineros, que cuando use sus armas de fuego en contra de delincuentes o contra aquellas personas que lo están atentando a la seguridad de las personas y de Carabineros, efectivamente ninguno de nosotros, ninguna de las autoridades, ni de los medios de comunicación, ni la ciudadanía se vaya en contra de Carabineros, sino que en contra de los delincuentes y terroristas, porque eso es lo que la comunidad está llamando la atención, que pongan mano firme para que una vez por todas se termine con la delincuencia en Chile. Buenos días. Tuvimos recientemente la reunión con la ministra del Interior, reunión que habíamos solicitado. Ahora el diputado Stefan Schubert, diputado por la región de la Araucanía, diputado evangélico, tras una reunión con la ministra del Interior, Carolina Toá. Declarar estado de sitio en algunas zonas sobre todo la provincia de Malleco. La ministra señaló que eso no lo van a hacer. También le solicité que se hiciera parte del gobierno el recurso constitucional para declarar inconstitucional a la CAM, que actualmente se encuentra ante el Tribunal Constitucional. Señaló la ministra que no tiene claro los efectos que este recurso y su declaración podría tener y que por lo tanto le encargó a la abogada jefa del Ministerio del Interior para que analice aquella situación. Me parece un poco tardío, señaló que la abogada venía llegando de vacaciones, creo que deben haber otros abogados y tiene que haber alguien que la reemplace durante su ausencia, pero bueno, esperamos que eso se haga porque sería una potente acción política respecto a que el Estado efectivamente está persiguiendo a estos grupos que actúan al margen de la ley. Espero que las reuniones surtan efecto. Le volvimos a plantear las mismas cosas que estamos señalando al gobierno desde marzo y esperamos que ahora empecemos a avanzar, porque la verdad es que seguir reuniéndonos para volver a plantear lo mismo creo que no tiene sentido, y nosotros respaldamos al gobierno en materia de seguridad. Esperamos que estas leyes que están en tramitación puedan avanzar para otorgar más herramientas, que es lo que creemos este gobierno y los futuros merecen, dada la realidad de inseguridad que vivimos en nuestro país y en particular en la Araucanía.
honestamente yo veo que aquí hay un problema al interior del gobierno. Hay una parte del gobierno que entiende que es legítimo el uso de la fuerza y el uso de todas las herramientas legales y constitucionales para actuar en contra de aquellos grupos que están actuando en contra de la población, todos los grupos violentistas que hay en nuestro país. Pero por otro lado hay otra facción que no le gusta los uniformados en la calle y que tiene una resistencia hacia ese actuar. Entonces tenemos una dualidad, saben lo que tienen que hacer pero tienen una diferencia al interior y eso lo vimos por ejemplo en la denominada mesa de seguridad, donde en definitiva la mesa de seguridad lo que hacía era reforzar y hacer que los propios parlamentarios de gobierno estuvieran dispuestos y comprendieran que esa era la forma, avanzar en materia de seguridad. Entonces creo que el problema está al interior del gobierno y de la política. Acaba de haber un cambio de ministros, de gabinete, el cambio de gabinete nos va a surtir efecto en la medida que no haya un cambio de la disposición del Estado para enfrentar esta situación. Quedan 3 años de gobierno, es mucho tiempo y yo creo que la situación de la Araucanía no puede esperar más tiempo. Esperamos, sí, que la ministra avance en lo que venimos conversando y que podamos ver en las reuniones futuras que esto está avanzando y no que seguimos hablando siempre lo mismo. Muchas gracias. Bien, hasta allí las declaraciones de Stefan Schubert en la región de la Araucanía. Va a hablar también la diputada Erika Ñanco de Revolución Democrática tras esta reunión con la ministra del Interior. La Araucanía siempre es un tema urgente e importante en la cobertura periodística. Bueno, Mauricio, es un honor esta noche que después de estudiar la carrera que siempre quisiste, hoy te hago entrega de esta demanda por no pago del CAE. Oye, pero agárrenlo, pues. Líbrate del banco. Entra en defensaeducacion.cl. Si ya fuiste demandado por no poder pagar el CAE, ponte en contacto ahora con nosotros. Y si estás pagando y quieres dejar de hacerlo, somos lo que necesitas. Defensaeducacion.cl. Más de 4.700 millones de pesos en demandas ganadas para nuestros clientes. Defensaeducacion.cl. Sabemos cómo ayudarte. Avanzamos en la revisión de lo urgente y lo importante a esta hora de la mañana a través de las 33 emisoras de Radio Corporación en todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, también a través de Corporación Televisión en el 15.2 en la televisión abierta para el Gran Santiago y también a través de las redes sociales, Aquí y Ahora. En el Twitter, Aquí y Ahora, y a través del Facebook de la Radio Corporación. Vamos a tomar contacto de inmediato con el presidente de CONAPYME, de las pequeñas y medianas empresas, Héctor Sandoval, con quien vamos a abordar una serie de materias que han ocurrido en materia económica, pero también el avance que está teniendo en el Senado, en el Congreso Nacional, el proyecto de las 40 horas, ¿no? Que pretende acortar la jornada laboral de las actuales 45, que están en términos legales establecidas, a 40 horas. Héctor Sandoval, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros a través de la Radio Corporación para todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas. Parece que no nos escucha, Héctor. Hágame una señal respecto de si nos escucha. Lo estamos viendo perfecto, pero no, yo creo que no nos está escuchando. Lo estamos viendo muy bien a Héctor Sandoval, presidente de CONAPYME, pero yo creo que no nos está escuchando. A ver, vamos a mejorar la comunicación del audio, porque se está viendo, se ve muy bien, pero no alcanzamos a escuchar, o él no nos está escuchando a nosotros. Héctor Sandoval, ¿con quién queremos abordar los temas de la contingencia económica? Las 40 horas, pero también lo que ocurre respecto de la situación de la reforma tributaria. Hay un intento del gobierno de replantear este debate en sede legislativa, en el Congreso, los sectores políticos están hablando, también las instancias en la CPC, que se reunió con el presidente Gabriel Boric, con el ministro de Hacienda Mario Marcel, tratando de buscar un ajuste respecto de esta reforma tributaria que fracasó en una primera instancia. Vamos a ver si efectivamente se logran avanzar estos acuerdos. Cuénteme si tenemos a Héctor Sandoval, presidente de la CONAPYME. Estamos reconectando con él para poder resolver, abordar esta serie de situaciones. Si está pasando algo en el... Ahora sí, Héctor Sandoval. Ahora sí nos escucha, Héctor. Muy buenos días. Hola, ¿me escuchan? Lo escuchamos fuerte y claro. ¿Usted nos escucha a nosotros? Hola, ¿me escuchas? Sí, lo escuchamos. Le estamos haciendo el gesto a través de la tele. Le estamos mostrando ahí el dedo hacia arriba.
usted que nos está escuchando en la radio, le queremos contar que aquí estamos haciendo todo el esfuerzo técnico para lograr la entrevista con Héctor Sandoval, a quien vemos. Ahora sí, Héctor, ¿nos escucha usted? Lo escuchamos, Héctor Sandoval, presidente de la CONAPYME. Lo escuchamos. Hola. Lo estamos escuchando, Héctor Sandoval. Ya, no logramos escuchar a Héctor Sandoval en la transmisión de las redes. Pero lo que queremos comentar es que en el Senado tuvimos este proyecto de las 40 horas. En la Comisión de Trabajo avanzó, la Comisión despachó el proyecto de las 40 horas y esto está avanzando con bastante más claridad respecto a lo que ocurrió de lo que había venido ocurriendo antes. Efectivamente, tuvimos allí una situación de conversaciones y el proyecto de las 40 horas está avanzando. Víctor, tenemos pendiente lo de el proceso constitucional. Este video del proceso constitucional, las declaraciones de lo que ocurrió en el comité de expertos. Avancemos con eso mientras tratamos de lograr el contacto con el presidente de la CONAPYME, Héctor Sandoval, a quien sí podemos ver en la transmisión de televisión, pero no lo podemos escuchar. Hubo declaraciones ayer, el comité de expertos de este proceso constitucional está tratando de llegar a acuerdos. Escuchemos lo que ocurre allí. Entiendo que habla Catherine Martorell, la subsecretaria, hoy experta constitucional de RN. Y transnacional grave, que ha requerido la urgencia del Estado. No se haya considerado la importancia de tener un capítulo de Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Se perdió por un solo voto. Lamentablemente, quienes están en la sensibilidad más oficialista decidieron que no exista un capítulo que represente, insisto, a nuestras Fuerzas Armadas, a Carabineros de Chile y también a la Policía de Investigaciones. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su interés. Yo quisiera señalar que estoy algo sorprendida por el rechazo del capítulo de Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad que habíamos propuesto, porque se escuchó en la comisión experta una unidad de propósito en torno a este tema. Se escuchó acerca de la importancia de estas instituciones, se escuchó acerca de la relevancia de nombrarlas una a una, porque son ellas y exclusivamente ellas las que gozan del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Se señaló que no se aceptaba un capítulo porque esto era contrario a la tradición constitucional chilena. Sin embargo, la Constitución vigente contempla ese capítulo. Lo hizo también el proyecto constitucional de la presidenta Michelle Bachelet. Y si nosotros miramos la historia constitucional de Chile, desde los albores del constitucionalismo, este tema de Fuerzas Armadas, de orden y seguridad ha sido progresivamente incorporado en nuestras constituciones. Nuestro objetivo era darle un tratamiento sistémico, con la profundidad que ello merece. Y por eso manteníamos, como lo dice la Constitución vigente, como lo hizo el proyecto de la presidenta Bachelet, el capítulo. Muchas gracias. Yo valoro lo que los comisionados expertos que han rechazado esta indicación han planteado al efecto, pero me parece que no es suficiente. Y lo digo porque la tendencia del constitucionalismo moderno es a ir progresivamente a nivel de las atribuciones y de las funciones de las Fuerzas Armadas, ir dotándolas de capacidades para enfrentar los nuevos desafíos globales a los que nos vemos todos los días como nacionales y como habitantes de esta nación enfrentados. Un capítulo permitía entonces ese tratamiento sistémico, orgánico, y por lo tanto me parece que la preocupación que ellos han reflejado podría haberse perfectamente condecido con haber incorporado a las Fuerzas Armadas en un capítulo específico.
Bueno, efectivamente es lamentable que no exista un capítulo que reconozca el rol y la importancia que tienen hoy día las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Sin embargo, ahí escuchábamos las declaraciones de la ex subsecretaria del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Catherine Martorell, quien se refería a la decisión que se votó y perdieron por un voto respecto de el capítulo especial para las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad Pública. No va a haber un capítulo, al menos en esta instancia, se ha resuelto que no. Esto podría cambiar todavía, pero al menos en esta instancia, en esta subcomisión, se resolvió que no va a haber un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad Pública, a diferencia de lo que ocurre con el actual texto constituyente vigente en el país. Ahora sí, vamos a tomar contacto con Héctor Sandoval, presidente de CONAPYME. Queremos saber si nos escucha. Héctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en Lo Urgente y Lo Importante a través de las 33 emisoras de Radio Corporación desde Arica hasta Punta Arenas, también en el 15.2 en Corporación Televisión. Héctor, ¿cómo ven ustedes desde la CONAPYME el avance del proyecto de las 40 horas? ¿Están conformes con lo que se está resolviendo, este proceso de implementación gradual? ¿Cómo han visto ustedes este debate? Bueno, sin duda es importante el tema de la gradualidad. Falta ver el tema de la flexibilidad y cómo efectivamente podemos entrar en este tema. Y yo creo que todo eso tendremos que verlo en la Cámara de Diputados, porque así como está, obviamente es muy complejo para las pymes. No es lo mismo que la gran industria, que ellos pueden adecuar su jornada, porque tienen bastante más trabajadores. Y en el caso de las pymes, la atención al público esencialmente, el comercio es presencial. No podemos cerrar 2 horas antes. Y también las ventas no son regulares en todo el año. Por lo tanto, hay que adecuarse a esa realidad. Y si miramos el proyecto como está hoy día, obviamente no estamos conformes porque esas cosas no se han tomado en consideración. Particularmente lo que la CONAPYME ve con reticencia es el tratamiento que pueden recibir en esta implementación de la ley las pequeñas y medianas empresas, porque como usted señala, no tienen equipos grandes, por lo tanto son complejos, digamos, ajustar esos horarios. ¿Qué disposición han tenido en este debate del punto de vista del gobierno? ¿Le han planteado estas reclamaciones? ¿Y qué le ha dicho el Ejecutivo en el marco del tratamiento de esta ley? Bueno, con este gobierno se ha conversado bastante en varios proyectos. La reforma tributaria, la reforma previsional, el sueldo mínimo, esto de las 40 horas. Pero el gobierno tiene que tomar una decisión, y su decisión es llevar adelante el programa. Por lo tanto, en las conversaciones, lo que hemos logrado es que el gobierno legitime lo que ya tenía decidido. Y los diálogos son fructíferos en la medida que ambos nos escuchamos, y no que lo hacemos por cumplir. Y en eso hemos tenido bastantes complicaciones, y yo escuchaba incluso partidos que son parte del gobierno que hablan de revisar el programa del gobierno, porque así como vamos, no creo que avancemos mucho. Ya, y usted está dando como por perdida la batalla en el Senado, está aspirando más bien a los cambios que puedan ocurrir en el tercer trámite en la Cámara de Diputados. Bueno, de todas maneras, nosotros vamos a hacerle presente nuestras posiciones a los senadores antes que voten en la sala, y esperamos que efectivamente se tome en consideración. Es lo mismo que tuvimos que hacer en la Cámara de Diputados al minuto de ir el proyecto a la sala con respecto a la reforma tributaria. Así que si no nos queda otro camino, tendremos que hacer eso, pero yo le haría un llamado al gobierno que los diálogos son escuchar y plantear, pero no solo plantear y llevar adelante lo que se tiene decidido. Y ya que usted lo plantea, el tema de la reforma tributaria, esta derrota para el gobierno, ¿cómo la vivieron ustedes? Porque algunos sectores de las pequeñas y medianas empresas afirmaban que no estaban tan disconformes con esta posibilidad de establecer un cambio tributario en el país,
Y esta amenaza que también salió inmediatamente después del rechazo de la reforma tributaria en torno a que las pequeñas y medianas empresas van a tener que volver a pagar tributos por el orden del 25%. ¿Cómo están viendo ustedes en la continuación del debate y la apertura del gobierno a proponer una nueva reforma y también el diálogo que han tenido con el gran empresariado durante esta semana? Bueno, el gobierno ya se reunió con el gran empresariado, que parece que es la opinión que le interesa a las pymes, no nos ha llamado a conversar, a pesar que nosotros entregamos 22 planteamientos y los discutimos durante 8 meses y no los recogieron. Ninguno de los 22 planteamientos el gobierno lo escuchó en el debate de los 8 meses. 22 planteamientos. Y hoy día nosotros esperamos que nos escuche, y esto de que va a subir el impuesto a un 25%, eso es la medida que nos metan al régimen general, porque efectivamente lo que pagan hoy día las pymes es un 7,1 porque piden devolución. Por lo tanto, creemos que lo que está planteando el gobierno no es así, y estábamos el 2019 efectivamente pagábamos el 20%, por lo tanto no nos asusta, y aquí tiene que haber un régimen que dé cuenta de la realidad de las pymes y no nos metan al régimen general, porque el régimen pyme nos permite pagar solo el 7,1%, y la reforma nos llevaba derechamente al 13 el 2023, al 20 el 2024 y al 25 el 2025. Por lo tanto, esas son las cosas que se tienen que clarificar, y las reglas tributarias tienen que ser claras y no interpretativas, porque nosotros no somos expertos tributarios y finalmente terminamos aceptando la propuesta que nos hace el Servicio de Impuestos Internos porque no entendemos tanto del tema. Por eso que tiene que haber mucha claridad, y eso es lo que afortunadamente nos escucharon los diputados y por eso rechazaron. Ahora, este problema, yo creo que el gobierno y nosotros también queremos transformarlo en una oportunidad de conversar en serio y tomar decisiones de conjunto y no legitimar lo que tienen ya decidido. Muy bien. Héctor Sandoval, presidente de CONAPYME. Nos queda claro el planteamiento y una crítica respecto a que el gobierno no está hablando con los pequeños empresarios y está buscando más bien una suerte de pacto o alianza con el gran empresariado, que efectivamente es muy importante, pero hay que recordar que son las pequeñas y medianas empresas del país las que absorben buena parte y el mayor porcentaje de la mano de obra en Chile, y desde ese punto de vista entonces hay que poner atención, digamos, a este sector de la industria y el comercio en Chile. Héctor Sandoval, gracias por hablar con nosotros a través de Radio Corporación y sus 33 emisoras en todo Chile. Que tenga un muy buen día. Bueno, muchas gracias, y el gobierno dice conversar con las pymes que sí tienen base, no solo con algunas organizaciones de papel que hay que se hacen llamar pyme, y lo único que tienen con el gobierno es afinidad política. Muchas gracias, Héctor. Muy buenos días. Revisemos lo que está ocurriendo en materia económica, porque durante la última jornada el dólar se notó un salto importante del punto de vista de su precio en los mercados nacionales, también a nivel internacional. ¿Qué es lo que está preocupando a los mercados hoy? ¿Por qué está subiendo el precio del dólar y está cayendo la bolsa de Santiago? Porque hay una crisis en bancos regionales en Estados Unidos que está generando una alerta financiera a nivel global. ¿Qué han dicho en Chile? La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, dice: el régimen bancario de Chile no tiene nada que ver con estos bancos chicos o regionales o federales que pueden haber estatales de los estados, que son bancos de un estado en particular, de los Estados Unidos. Por lo tanto, dice, no debería nadie preocuparse en Chile del funcionamiento de sus bancos, porque en Chile la normativa es bastante más rigurosa. Está en base a los acuerdos de Basilea de cómo deberían funcionar los sistemas financieros, y estos bancos pequeños que han quebrado en Estados Unidos, particularmente también en Europa, hay una alerta respecto al sistema financiero, no cumplen con esta normativa, y bajo esa lógica Chile no debería tener ninguna consecuencia. Pero el dólar hoy día está en 820 pesos con 10 centavos esta hora, una caída de lo que venía ocurriendo en las últimas horas, que estaba por el orden de los 830 pesos. El dólar a esta hora está en 820 pesos, se está cotizando en los mercados nacionales. El cobre cerró en $3.87
centavos la libra, un aumento de 0,12% respecto a la jornada de ayer, se aleja de los $4 y es una mala noticia para Chile. Un cobre a $4 la libra es buena noticia para las arcas fiscales, pero ha ido cediendo el precio del principal commodity del país. Y la bolsa de Santiago está con números rojos a esta hora, una caída de 0,51%, una variación negativa del IPSA, las 40 principales acciones caen al 0,51% y el ICPA cae 0,66% en los mercados nacionales. Con esta información económica nos vamos. Gracias por estar con nosotros en Lo Urgente, Lo Importante, a través de las 33 emisoras de Radio Corporación, 97.1 en Santiago, el 15.2 en Corporación Televisión. Dios mediante, nos encontramos mañana. Hasta pronto. Bueno, Mauricio, es un honor esta noche que después de estudiar la carrera que siempre quisiste, hoy te hago entrega de esta demanda por no pago del CAE. Oye, pero agárrenlo, pues. Líbrate del banco. Entra en defensaeducación.cl. Si ya fuiste demandado por no poder pagar el CAE, ponte en contacto ahora con nosotros. Y si estás pagando y quieres dejar de hacerlo, somos lo que necesitas. Defensaeducación.cl. Más de 4.700 millones de pesos en demandas ganadas para nuestros clientes. Defensaeducación.cl. Sabemos cómo ayudarte. Si estás en